Ahora Radio, contigo cada día. Como digo, nos vamos con Jesús Molina, con Su Mente Sana. Jesús, compañero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre violencia psicológica. Sí, es un tema triste, un tema duro. Hoy no estoy sonriente porque no puedo estarlo. Pero bueno, que eso sirva para ayudar a las personas a darse cuenta hasta dónde se puede llegar, ¿no? Como ha dicho nuestra compañera antes. Claro, poner el foco en donde se inicia todo. Quizás muchas veces es más vale prevenir que curar, ¿no? Exacto. Y si tenemos la suficiente información de qué es eso de la violencia psicológica, sí, porque eso tiene unas claves, eso se nota. Es un por maltrato. Eso, claro que por eso hemos hecho esas píldoras radiofónicas que ponemos aquí en Gelos en la Onda y en otras franjas horarias sobre esos textos, ¿no? Sobre esos sentimientos de muchas mujeres. Porque son cosas con las que puedes empatizar y decir, jolín, a mí me está pasando esto y a ver si esto va a ser esto, ¿no? Y si se nos despierta, se nos enciende la bombilla, podemos atajar eso, ¿no? Cortarlo de raíz antes de que llegue a más. Antes de que llegue a más, efectivamente. Bueno, voy a empezar por la definición de lo que es maltrato psicológico. ¿Bien? Es todo comportamiento sistemático e intencional que dañe la emocionalidad y el bienestar psicológico de la víctima. La gama de conductas incluida en este aspecto es amplia y va desde la indiferencia como castigo hasta los insultos y las humillaciones. Por tanto, su identificación a veces es dificultosa y en especial para el que lo vive. La persona que ve su integridad física afectada sufre a menudo consecuencias como trastornos depresivos o de ansiedad que le impiden enfrentarse a la realidad de la que atraviesa. En una relación de maltrato se establecen jerarquías de poder donde el abusador adquiere la capacidad de controlar ciertas áreas de la vida de la persona abusada, ya sean psicológicas, materiales, porque juegan también con cosas materiales, ¿no? El maltrato psicológico es capaz de destruir a una persona sin la necesidad de ponerle una mano encima. Generalmente provocan que la víctima se sienta como indigna de ser querida, culpable de todas las situaciones o con una fuerte desconfianza respecto a su propia autoestima. La verdad es que lo que hace es minar la autoestima, ¿no? Una amiga me dijo una frase para este tema que decía: eres persona, no felpudo. Entonces vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? El maltrato psicológico es un tipo de abuso que ha tardado en hacerse un hueco en la realidad mental de la sociedad. A menudo enmascarado por la violencia física, no se le dio la importancia que merece hasta que el auge de los cuidados de salud mental surgió hace poco más de una década. Antes se trataba la violencia física, pero la violencia psicológica no se trataba apenas. Y es, como ha dicho nuestra compañera María José, es el anticipo. Y bueno, ya has comentado tú también, ¿no? Sí. Precisamente por eso nunca está de más caracterizar dicho maltrato de forma clara para indicar los signos que hay, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, ¿no? Bueno, abarca, ¿qué es lo que abarca los maltratos? Entre sus manifestaciones más comunes están la intimidación con gritos y amenazas, la invalidación de los sentimientos, opiniones e intereses de la víctima, la desvalorización de sus logros o capacidades, la humillación, el aislamiento social y la inducción de sentimientos injustificados de culpa, de vergüenza o inseguridad, el control de los ciclos de sueño y alimentación, el chantaje. Eso es mucho más profundo, pero bueno, los celos crónicos, las acusaciones falsas, la violación de los límites de autocuidado, la violación de la privacidad, la exigencia de acceso a contraseñas de cuentas de correo y redes sociales o dispositivos de comunicación, el obligar a la víctima a elegir entre la persona abusiva y otras personas importantes en su vida, o sea, lo que hace es aislarla de sus amistades, cualquier tipo de presión para tener relaciones sexuales también, incluso violación,
esconder o tirar las pertenencias, limitar la libertad de movimiento y cualquier otra obstrucción del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Las formas más sutiles son muy peligrosas por lo complicado de su identificación, porque empiezan con una cosita y van aumentando, ¿no? Ahora hablaremos de las formas más sutiles, ¿no? Es habitual que al hablar de maltrato psicológico se haga referencia a las formas más evidentes de identificación, ¿no? Así podríamos pensar que incluso el maltratador al principio parece que quiere ayudar a la persona, se hace pasar por corderito, ¿sabes? El lobo con piel de cordero, ¿no? Totalmente. Bueno, pues las investigaciones apuntan a que las formas más sutiles de maltrato son mucho más habituales que otras que dejan señales más evidentes, por el caso de maltrato físico, ¿no? Sin embargo, las huellas, dicho por personas, mujeres y personas que han sufrido maltrato psicológico, esto hace más daño que una herida, siempre y cuando no llegue al asesinato, ¿no? Porque al fin y al cabo es un asesinato. La dificultad para identificar la agresión, los sentimientos reprimidos y el silencio que produce hace que la intervención llegue más tarde, porque además la persona que está sufriendo estos maltratos tarda mucho en darse cuenta y además no se atreve a decírselo a nadie. Este es otro tema que había que estar pendiente, ¿no? Este tipo de agresión puede producirse en diferentes contextos, como en la pareja, también hay entre padres e hijos, también puede existir entre amigos, pero normalmente estamos hablando casi siempre de pareja, ¿no? Por otra parte, estas formas sutiles de maltrato se caracterizan por generar sentimientos y sensaciones en la víctima muy concretos, ¿no? Existe, por ejemplo, la ley del hielo, que le llaman también, le llaman también la ley del silencio, ¿no? Y es una de las formas más sutiles de maltrato. Se caracteriza por emprender acciones encaminadas a ignorar a la víctima, como retirar la palabra durante un tiempo, o fingir que no la escucha, o que ni la ve siquiera. Y este es un chantaje encubierto por parte del acusador, ¿no? A la víctima, que no se deshará de su indiferencia hasta que el otro se pliegue sus deseos. La ley del hielo pone en manifiesto también la inmadurez emocional del agresor y un pésimo manejo. Después hablaremos el por qué también son los agresores así, ¿no? El pésimo manejo de la comunicación, ¿no? Aparte de la inmadurez emocional, ¿no? Las consecuencias para la víctima pueden ser enormemente dañinas. Ser ignorado conduce a sentimientos de miedo, de tristeza, de ira y sobre todo mucha angustia. La víctima se culpa de la situación al no entender por qué se le trata de esta manera. Después está el gas de light. Yo no sé si te acuerdas de la película gas de light, que bueno es lo de hacerte luz de gas, ¿no? Esa es luz de gas, efectivamente. Se acuñó el gas de light por el cine, ¿no? Y es una de las formas más sutiles de maltrato, porque se caracteriza por los esfuerzos del agresor por conseguir que la víctima dude de su propio criterio, de su propio juicio o incluso de su propia percepción de la memoria. En esta forma de chantaje, el agresor alude a que la víctima se ha imaginado o exagerado ciertas situaciones vividas de forma consciente o inconsciente. Así, en una discusión, la víctima dejará de confrontar su postura a surgir una duda en su interior de lo vivido. Lo he vivido, será verdad, ya te hace dudar, ¿no? Una situación que repetida en el tiempo termina con la confianza de la víctima quedando en una situación de vulnerabilidad extrema frente al agresor. Piensa que, bueno, pues habré vuelto loco, ¿no? Claro. Las consecuencias de estas formas sutiles de maltrato pasan por fuertes sentimientos de dependencia, sensaciones de desesperación y, por supuesto, pérdida de control, ¿no? Otra cosa también que parece hipócrita, pero es la sobreprotección. Pero cuando hablamos de sobreprotección, es la imagen que quieren darnos. O sea, la sobreprotección no tiene nada que ver con proteger, más bien todo lo contrario. En estas formas sutiles de maltrato, los cuidados proporcionados tienen efectos limitantes en las víctimas. Es decir, esta protección va en decremento de la autonomía de la persona. La sobreprotección toma muchas formas, desde la baja capacidad para poner límites claros, el veto de las iniciativas propias,
propia la evitación de cualquier tipo de frustración a toda costa. La consecuencia de estas acciones genera en la víctima sentimientos de miedo, dependencia y una baja tolerancia a la frustración que limita a la víctima en su vida diaria. Le va, de tanto protegerla, le quita la fuerza, le quita la autoridad, le quita la valentía, y entonces así la hace débil y la hace manipulable. Claro. El conflicto de la lealtad, este es un tema también que es una de las formas sutiles de maltrato, que aunque puede producirse en diversos contextos, generalmente está ligado en la separación con hijos de por medio. Porque el conflicto de la lealtad, los padres separados luchan por conseguir que el niño se posicione de forma incondicional con uno de ellos, sin olvidar que la lealtad hacia uno supone la deslealtad hacia el otro. Y esto es una cosa que después causa problemas en los niños, porque claro, el padre le dice una cosa, el padre le dice otra, la madre le dice otra, y la verdad es que es habitual que los padres devalúen la figura del otro en muchos casos de separación. Hay algunos que se llevan de maravilla y no hay ningún problema, pero es verdad que intentan siempre, y a los niños, pues que también ha comentado, ¿qué pasa con los niños después de todo esto, no? Son las criaturas más débiles que están ahí y no saben. Normalmente los niños defienden más al más débil. Menos mal, ¿sabes? Pero es que no sabemos lo que le dice uno y otro. Bueno, otra forma sutil es la herida esa el gota a gota, ¿no? El maltrato que va desgastando gota a gota, que cae como cuando cae la piedra, que parece que no está haciendo nada, pero va desgastando la piedra. Es decir, la reproducción de pequeñas acciones que por sí mismas no producen mayor dolor, pero terminan dañando a la persona. Se trata de fórmulas corrosivas cuyo mayor peligro que tiene es la dificultad de identificarlas, ¿no? Y las consecuencias las consecuencias psicológicas del maltrato, pues, malestar físico, dolencias derivadas del estrés, de la ansiedad, como problemas cardiovasculares, insomnio, frecuentes catarros, que no sé por qué, pero por lo visto también, le da por esto, ¿no? Bueno, malestar digestivo. Decía María José Carretero, que las decepciones entraban, cuando teníamos una decepción, ¿no? Entraba el catarro, ¿no? También, es parte de la bioneuroemoción. El malestar psicológico, pues lo primero, baja autoestima, pérdida del sentido de identidad, sentimientos de inseguridad, miedo, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, irritabilidad, falta de apetencia sexual también. Y las conductas problemáticas que conducen en ocasiones al abuso de sustancias, la dejadez en el cuidado personal, episodios de violencia interpersonal o estilo de afrontamiento evitativo, entre otros comportamientos. Es imposible descubrir un cuadro universal porque cada persona es un mundo, como hemos dicho. ¿Y cómo reconocer el maltrato, no? Pues lo primero, vamos bien el tiempo, ¿no? Sí. Es intencional, normalmente dejando a un lado los motivos de la persona que maltrata, sus comportamientos dañinos son intencionales. Sus actos tienen como objetivo dañar a la víctima. Bajo esto es posible que este propósito de controlar, compensar complejos o desfogarse, entre otras miles de razones, pero no se puede negar que es a propósito, ¿no? Existen conductas de control, desde juzgar el precio de aquello que se compra a víctima, prohibirle hacer ciertas cosas, prohibir salir con sus amigas, el control de una manera de asegurar que el maltrato no tiene consecuencias. Y sin embargo, se implanta el miedo a la reacción del maltratador y se coacciona para que, además de hacer cosas y tomar decisiones que en realidad no se requieren, no se contempla la posibilidad de huir, porque normalmente le da miedo huir. Pero lo de huir también está muy relacionado con... No, es que muchas veces ya la ha aislado. Ya está, se ha quedado sin amistades. Sin darse cuenta, ella se ha ido quedando, haciéndose un mundo cada vez más pequeño, se ha aislado, y ahora es algo también muy típico del ser humano. Ahora,
con lo que les he hecho, no voy a pedirles ayuda porque no me van a ayudar. Cosa al revés, hay que ayudar, ¿sabes? Sí, no. Pero y la familia siempre ha dicho, apóyala. ¿Cuántas mujeres no se han quedado absolutamente solas, según su punto de vista, con su maltratador porque se han encargado su maltratador a través de sus estos psicológicos, sus ataques psicológicos, de hacerle su mundo cada vez más pequeño? Entonces se encuentran y se sienten solas. Y aguantan porque ¿dónde voy a ir con los niños? Si yo no tengo nada. Exacto. Y con es duro, de madurez. Ese grado de duro. Minarle que a una persona su fuerza de voluntad, su valía, ¿no? Como persona. Esa manera de minarlo es lo que, bueno, aparte de que es una maldad absoluta, la persona que lo siente, ¿cómo se verá que no es que cree que no es capaz de salir de ahí? Es que mira lo que acabas de decir, los sentimientos de inferioridad. Lo primero es que empiezan a aislar a la víctima. Esto es el maltrato, los vampiros emocionales. Empiezan, primero te alaban mucho, además buscan siempre a alguien superior a ellos, te alaban mucho, te dicen que hay que ver lo que has conseguido, hay que ver, y después empiezan a decirle, pues tu amiga no te interesa, pues tu amiga es no sé qué, no sé cuánto, no te debes juntar con ella, te pone en contra. Después de esto viene la familia, porque tu padre, porque tu madre, porque tu hermana, porque hay que ver lo que me ha dicho, y te empiezan y van buscando siempre el aislarte totalmente, y cuando ya te quedas sola, entonces cuando te manejan, te hacen responsable de todo. Sí. Si te grita es porque tú le haces enfadar. Por culpa tuya. Si tiene un ataque de celo es porque tú has vestido de forma provocadora. Si la insulta es porque se equivoca muy a menudo. El objetivo siempre es buscar el centro de atención de la persona maltratada. Y después es cíclico también. O sea, empieza poquito a poco, ahora deja un poquito, ahí hace unos paréntesis para desestabilizar a la persona. Y bueno, y como nos queda poco tiempo, vamos a resumir un poco cómo es un maltratador psicológico. Que puede ser un hombre o una mujer, que también hay casos. Lo que pasa es que suena mucho más a las mujeres porque siempre ha sido, digamos, la ama de casa. Hoy día las mujeres más libres, tienen más libertad y puede, pero mira, la prueba está que todavía está ahí, ¿no? Bueno, pues las personas son personas controladoras con un bajo nivel de autoestima. Los maltratadores psicológicos son así. Quieren aumentar a medida que baja a la otra persona la autoestima para ellos sentirse seguros. Tienen una inseguridad en sí mismos, tienen baja capacidad para gestionar sus propias emociones y de empatía hacia los demás. Ellos piensan nada más, son narcisistas, sí. Baja tolerancia a la frustración, posibles rasgos de personalidad psicosomática, porque además tienen falta de compasión hacia ellos mismos y pueden llegar a tener creencias sobrevaloradas, como el caso de los narcisistas, ¿no? Generalmente es curioso porque generalmente se hacen los amables y encantadores con la mayoría de la gente, pero con la víctima. En la calle son una cosa y todo el mundo dice, pero si es muy buena persona, sí, hay que ver lo bien que se lleva con todo el mundo. Bueno, en algunos casos ellos mismos han sido víctimas de malos tratos, aunque el hecho de haber sido maltratados no implica ni justifica que la persona la convierta en maltratadora. Al revés, deberían de ver que si ellos han sufrido malos tratos de pequeño o algo, saben lo que se sufre, ¿no? Y bueno, su comportamiento hacia la víctima se caracteriza por una gran variedad de amenazas, incluso echarle de la casa, marcharse de ella, llevarse a los hijos. Y también se me ha dado el caso de decir, es que me decía que si lo dejaba se suicidaba, amenazas de suicidio en cosas, que no es así. Usa la ironía para dar lugar a la ambigüedad de sus actos, pone en duda la estabilidad emocional de la víctima, la intimida con malos gestos, con gritos, se irrita y tiene cambios bruscos de su estado de ánimo con facilidad y constante culpa a la víctima de todo lo que le va mal. De ahí que esta información sea muy variable para que haya planes de prevención y cuando veamos a alguien que está sufriendo desde fuera esto, que podamos hablar, que tiene salida, que tiene ayuda. Claro. Que necesita psicológicamente lo primero es subir la autoestima, porque serán minados, serán destruidos.
Yo entiendo que muchas veces es muy difícil romper con todo, ¿no? Y empezar de cero. Pero tú sabes que yo no soy fan de los refranes. No, yo sí. Yo no soy fan de los refranes. Pero a veces más vale pájaro en mano que ciento volando. Y si algo nos ha saltado, hay una bombilla, un pilotito en rojo que dice esto no me gusta, no hagas bueno, voy a pasar la mano, y porque seguro que se ha equivocado, no lo justifiques. Si es cierto, si ha pasado, vas a tener la prueba en el momento en el que tú lo hables con esa persona y veas la actitud en la que esa persona va a contestarte. Muy probablemente ahí es donde te des cuenta de las cosas. A veces no queremos ver la realidad, tenemos las cosas idealizadas, y lo entiendo, y está bien, y es del ser humano, pero en estas cosas, en estos temas, creo que si vemos cualquier cosa que nos llame la atención lo suficiente, nos sentemos, lo hablemos y veamos cuál es su respuesta, porque si se pone a la defensiva, tenemos toda la razón. Ay, ¿cómo lo sabes? Jesús Molina, muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta el próximo día. Hasta la semana que viene. Además, la semana que viene es que es tu último programa del año ya, o sea que... Qué bueno. Hasta la semana que viene. Que voy a saber menos.